Muy bien. Mirá, queda con el último color que elegimos, ¿viste? Ah, Clase 17. Sí, señor. 14. Sí. Muy bien. Muy bien. Buenas tardes. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? ¿68 alumnos? Ah, bueno, no, -2. Llega a 75 y arrancamos. Bueno, ya está, 70, ya está, mirá, 71. Bien, un pequeño repaso, cosas importantes, muy importantes que vimos en la clase pasada. Habíamos visto, antes de arrancar con el tema de los ciclos, arrancamos con dos operaciones, ¿sí?, muy comunes en programación, que una era el contador, y dijimos que un contador está definido por una variable, la misma variable a la derecha del igual, más 1, por lo general, más 1, ¿sí?, en el 90% de los casos. Y un acumulador, dijimos que era una variable numérica igual a esa misma variable numérica más la variable a sumar, que a vos te interesaba sumar. O sea, vimos primero conceptualmente estos dos, no puestos en ningún ciclo. Y después de esto, después que analizamos matemáticamente, por así decirlo, ponerle acá un contador Y igual a Y más 1, ¿sí? Y acá un ejemplo de acumulador, qué sé yo, acumulador AQS, AQS, igual a QS más poner una variable de sueldo, ¿sí? Lo interesante que ustedes tienen que recordar, chicos, tanto en contador como acumulador, que tanto a la izquierda como a la derecha del signo igual, fíjate vos que es la misma variable, ¿lo ven? Pero siempre la transferencia a nivel cálculo, primero se resuelve lo que está a la derecha del igual y ese resultado se transfiere a la variable que está a la izquierda. O sea, por eso te permiten los lenguajes de programación trabajar con estas operaciones, ¿sí?, tanto con el contador como el acumulador. Es más, te diría, si no nos dejarían trabajar con contadores y acumuladores, estaríamos hablando de otro tipo de programación, no sé, no se me ocurre. Pero a lo que voy, chicos, que estos dos conceptos los van a usar siempre, siempre. Y obviamente, sin importar en todo caso, obviamente, el lenguaje de programación que ustedes vayan a usar. Para no crear confusión, acá, disculpen, con esta línea verde que hicimos acá pasaría lo mismo en lo que se refiere, primero se resuelve lo que está a la derecha del igual y luego se transfiere a la variable que está a la izquierda. ¿Dudas hasta acá con este concepto? ¿Preguntas? Yo no tuve
y lo leí después, fui a la clase, la leí, pero muy bien, muy claro no me quedó cómo era. O sea, el acumulador es, o sea, se suma a otra variable, puede ser, y no una Claro, constante, como en el contador. el contador suma más 1. Claro, que sería una 90% de constante. los casos. El 10% de los casos especiales no te hagas problema, porque ni lo vimos. Ujú. Y el acumulador es parecido, pero en vez de sumar una constante, acá suma una variable. Lo que pasa es que todavía no vimos ninguna aplicación. Fue explicado así Ah, conceptualmente. Pero sí, cuidado, porque si lo leíste, sí habíamos arrancado con el contador. ¿Sí? ujú. Otra de las cosas, seguimos con el repaso. Otra de las cosas fue que fueron planteados los 3 ciclos que tenemos. El ciclo mientras, ¿sí? El ciclo repetir hasta, y el ciclo desde hasta. Fueron planteados. O sea, cualquiera de los 3, lo que quieren hacer, recuerden siempre, es que determinadas acciones, las que vos dispongas, las que necesites, poderlas volver a ejecutar. ¿Sí? Esa virtud, este loop que logramos ahí, volver arriba y volver a ejecutar, es la propiedad que te lo va a permitir en todo caso los ciclos. De los 3 ciclos planteados, el que empezamos a analizar fue el ciclo mientras. El ciclo mientras, entonces sí, habíamos dicho, habíamos llegado a ver solamente el diagrama de flujo, nada más, ¿se acuerdan? No vimos todavía el código ni el pseudocódigo del ciclo mientras, solamente vimos el diagrama. O sea, sigue el repaso, digamos. O decir, bueno, ¿cuándo arranca lo nuevo? Bueno, ya va a arrancar en un ratito. Pero hasta ahora sigue el repaso. ¿Sí? Después habíamos dicho, bueno, vamos a encarar el ciclo mientras. Y el ciclo mientras dijimos, bueno, mientras que, ¿cómo funciona este ciclo? Conceptualmente era, mientras se cumple la condición del ciclo, vos estás dentro del ciclo. Cuando vos venís desde arriba, lo primero que te encontrabas era con la condición del ciclo. Condición del ciclo. Es decir, en diagrama de flujo, digo, habíamos dicho, desde acá arriba, vos venís, y lo primero que te encontrás es con este rombo, que es la condición del ciclo. Condición del ciclo que ya les advertí, no era un sí y mucho menos un if. Es una forma de representar la condición del ciclo mientras. Y si esa condición se cumple, si es verdadera, ustedes entraban al ciclo, ejecutando, en todo caso, todas las sentencias que vos querías volver a repetir. Ponele que sea A, B, C, y luego, después de ejecutar la última, en este caso sería C, volvíamos a la condición del ciclo, a evaluar nuevamente la condición. Si la condición se vuelve a cumplir, otra vez entramos y estamos ahí, reciclando. Esperemos que en algún momento, cuando vos recicles, la condición no se cumpla, entonces ahí saldríamos del ciclo y bueno, en todo caso, esta acción X que pongo acá estaría fuera del ciclo. Las sentencias que yo quiero volver a ejecutar, o sea, las sentencias que están dentro del ciclo, sería A, B y C. Es decir, A, B y C, son las sentencias que a mí me gustaría, porque mi algoritmo así lo necesita, que se vuelvan a ejecutar. Y ahí estás vos. Ahí estás ejecutando y reciclando. Mientras que esta condición se cumpla, vos volvés a entrar, ejecutás y regresás a la condición. Y ahí estás girando. Cuando vos
llegues a la condición y esa condición no se cumpla, entonces se produce la salida del ciclo que nosotros que habíamos puesto, a ver si alguno se acuerda, ¿cómo se llamaba este lugar? Ruptura del ciclo. Ruptura del ciclo, muy bien. Y por supuesto, esta condición se llamaba condición del ciclo. ¿Está? Condición del ciclo. ¿Va bien? Ahora, sigue el repaso porque avanzamos otro poquito más todavía, ¿o no? O sea, habíamos presentado cómo funcionaba, cómo lo presentábamos en el diagrama de flujo. Todavía no habíamos visto el pseudocódigo, no habíamos visto el código en Pascal, pero sí analizamos el siguiente ejemplo, o algo parecido, que a mí me interesa muchísimo, por eso lo voy a repetir. Vamos a suponer que tengo, ahí arranca nuestro diagrama, tengo una variable, la variable Y, ¿sí? Y acá arranca la condición del ciclo. Condición del ciclo en la cual vamos a poner, por ejemplo, Y menor a 4. ¿Sí? Si eso se cumple, entramos y ponele que mandamos a imprimir, qué sé yo, ¿sí? Campana. ¿Sí? Es más, vamos a mandar a imprimir también, ya que estamos, Y, ¿por qué no? Bueno, no, Y, bueno, sí, está bien. De paso pensamos un poco cómo funciona. Y es un contador y lo vamos a incrementar en 1. Ahí está el contador, fíjate vos. Que esto vamos a ver más adelante, que es una forma particular de controlar el ciclo. Pero bueno, vamos por partes. Ah, perdón, antes de seguir, sí le había comentado, hasta lo habíamos pintado con otro color, que este lugar, ahí, esa zona, ustedes no podían poner una sentencia. O sea, desde ese retorno de la flecha, ¿sí? Cuando vos retornás a la flecha, al rombo, es decir, justo en este punto, ustedes no podían poner ahí una sentencia. Eso lo habíamos anotado, creo que hasta con un color, ¿sí? Y si no, bueno, lo vienen ahí. Y acá, después de este contador, vamos a retornar a la condición del ciclo y por el no acá, listo, mandamos a imprimir UTN. Mirá, y vamos a mandar a imprimir Y acá afuera, a ver qué pasa, a ver qué vemos. Ya sabemos nosotros que si yo tengo un diagrama de flujo y quiero ver, analizar algo, por ejemplo, qué va a pasar con estas sentencias acá dentro del ciclo, bueno, lo que tendríamos que hacer es un seguimiento de variable, una prueba de escritorio. Fíjate vos que cuando se ejecuta esto, la variable Y pasaría a tener un 0. ¿Sí? Vengo acá, ¿sí? A la condición del ciclo, lo que vos estás preguntando es si Y es menor a 4. ¿Y cuánto vale? 0. ¿Lo ves ahí en RAM? 0 menor a 4, sí, así que entramos. ¿Va bien? Se imprime una vez campana. Mirá, vamos a hacerlo así con una flechita. Se imprime una vez campana. Luego imprimo Y. ¿Cuánto vale Y ahora? Un 0, es decir que vos verías el 0 en pantalla. ¿Sí? Sigo y ahora viene nuestro contador. ¿Sí? A recordar, por favor, en este caso, no se olviden de esto, ahí tenés un contador. ¿Sí? El contador Y en este caso. Fíjate, ¿qué dice el contador? Y igual a I más 1, sí, perfecto, pero ¿cómo se analiza? Te parás en el igual y mirás a la derecha. A la derecha que tengo Y más 1, I más 1. ¿Cuánto vale I en RAM en este momento? 0. Entonces hace 0 más 1, 1, y ese 1
el resultado se lo da la variable que está a la izquierda del igual, que es y. Entonces y pasa a tener un 1. ¿Sí? Seguimos por acá, ¿sí? Vuelve ¿a dónde? A la condición del ciclo. ¿Y cuánto tiene ahora? Ahora tiene un 1, ya no tiene más un 0, tiene un 1. 1 menor a 4, sí, así que entra nuevamente al ciclo, imprime otra vez campana, ¿sí? Imprime Y, ¿qué va a imprimir entonces? Yo mando a imprimir Y acá, ¿qué imprime? Un 1. Perfecto. Sigue bajando, ¿sí? ¿Y cuánto tiene en RAM? 1. 1 más 1, 2. Ese 2 se lo da Y. Es decir, que Y pasaría a tener ahora un 2. Retorna. Y tiene un 2, ¿sí? 2. ¿Es menor a 4? Sí. Entonces, vuelve a entrar al ciclo, imprime nuevamente campana. Es la tercera vez que imprime campana. Imprime Y. ¿Cuánto vale Y? 2. Entonces, acá vos verías el 2. Viene por acá. ¿Y cuánto tiene? Un 2. 2 más 1, 3. Ese resultado se lo transfiere a la variable que está a la izquierda. Es decir, Y pasaría a tener ahora un 3. Retorna, Y que tiene un 3. La pregunta, la condición del ciclo, es Y es menor a 4. Y tiene un 3. ¿Es menor a 4? Sí. Así que entramos nuevamente e imprime una vez más campana. La cuarta vez que imprime campana. Imprime Y, es decir, imprime el número 3. ¿Va bien? ¿Y cuánto vale? 3. 3 más 1, 4. Ese 4 se lo transfiere Y. Es decir, que Y pasa a valer un 4. Y sube. ¿Sí? Sigue, sube. ¿A dónde? A la condición del ciclo. ¿Y cuánto tiene ahora? Tiene un 4. ¿Sí? ¿4 es menor a 4? No. Rompe el ciclo, viene por acá, imprime UTN una vez, ¿sí? Sigue bajando, imprime Y. ¿Qué número debería imprimir acá entonces? Imprime Y. Un 4. Perfecto. Ahora, algo muy parecido hicimos la clase pasada al final, ¿no es cierto? Algo parecido a esto. Detalle fundamental. Si la condición del ciclo está dada por un contador, y acá pongo menor a una cierta cantidad de veces, esa cantidad de veces es la que yo paso dentro del ciclo. Mirá, acá dice menor a 4, ¿lo ves? ¿Cuántas veces pasé dentro del ciclo? Mirá, 1, 2, 3, 4. ¿Estamos de acuerdo? Por esas 3 sentencias, campana, imprimir Y y el contador, se ejecutaron 4 veces. ¿Preguntas hasta ahí? O sea, esa cantidad de veces que se ejecutó queda guardado en algún lugar. Esa cantidad, sí, sería en todo caso, perdón, la cantidad de veces, no, lo único que queda guardado acá es que Y tiene un 4, ¿lo ves? En RAM. Es lo único, porque es la única variable que participa acá. Cuando decís guardado en algún lugar, ¿sí? Sí, verías en pantalla 4 veces campana, ¿no? Impreso. Eso sí. ¿Se entiende? Porque acá mando a imprimir la palabrita campana para que lo veas. Todavía no vimos el código, digo, pero en un rato lo puedas ver. Ok. Es que como me has puesto las 4 flechizas ahí, pensé, digo, bueno, tal vez se está guardando en algún lado. No, era para no escribir tanto, pero digamos que imprime una vez campana, imprime 2 veces campana, imprime 3 veces campana, imprime 4 veces campana. Pero en la pantallita tuya, del celu, de la compu, vos vas a leer, cuando lo hagamos a funcionar esto dentro de un ratito, vos vas a ver que dice campana, 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 campana y UTN. O sea, 4 campanas y un UTN, porque el UTN, fíjate vos, también se imprime una vez. ¿Sí? ¿Lo ves ahí? ¿Quedó, chicos? ¿Preguntas? Bien. ¿Al final no imprimiría el I también? ¿El 4? ¿Cómo? ¿No imprimiría también el I? ¿Acá? Sí, al final. O sea, no sería campana, 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 UTN y el 4. Sí. No, que... O sea, cuando lo hagamos funcionar a esto, Sí. si este es tu monitor, mira, super monitor acá le dice, ¿sí? ¿Está? Vos lo que vas a ver es que acá te dice campana, campana,
campana, campana. Pero en el medio los valores de X también. Aguantame un segundo. Ah, sí, perdón, tenés razón. Cierto que mandamos a imprimir Y. Ay, Dios. Voy a tener que borrar todo esto. ¿Tiene hacer una flechita? Sí, no, profe, se entendió, se entendió. No, Bueno, no le ahora que lo borré. No, ahora aguantátela. Ahora lo voy a hacer. Pero, Le voy a poner la flechita y el número. campana. 1. ¿Sí? 2. Va a soñar con campana, profe. Campana. 3. Me quedo sin monitor. Y te quedaste Y sin monitor. abajo lo voy a imprimir UTN y el número 4. ¿Sí? Sí. Pero todavía no lo podemos hacer funcionar. ¿Sí? No vimos. Ah, está bien, está bien. Falta. Ahora, digamos que hasta acá terminaría el repaso, porque este ejemplo, o muy parecido a este, lo habíamos hecho la clase pasada. Es más, en los últimos minutitos que quedaban yo les di un ejercicio para que ustedes lo piensen, ¿sí? Pero digamos que hasta acá habíamos llegado, ¿sí? Lo que sí me gustaría, ahora sí ya haríamos lo nuevo de hoy, ¿sí? Es que podríamos hablar, ¿sí?, del ciclo mientras controlado con contador, que en definitiva fue lo que hicimos la clase pasada. O sea, usamos un contador para poder entrar al ciclo y también poder salir. Es decir, en la condición del ciclo, vos preguntás por si ese contador es menor a la cantidad de veces que vos querés estar dentro del ciclo. Por el sí, estarán todas las acciones que vos quieras repetir. ¿Sí? A, B, todas las que vos quieras. ¿Sí? Pero no te olvides de que antes de reciclar a ese contador, lo tenés que incrementar en 1. Que a ese contador lo tenés que incrementar en 1. O lo tenés que incrementar, va. Si vos decís, sí, incrementame el contador, te lo van a incrementar más 1. Salvo algún caso especial. Entonces, por supuesto, cuando esto no se cumple, se produce la ruptura del ciclo. ¿Ah? Estas sentencias, todo lo que está dentro del ciclo con el contador, ¿sí?, se ejecuta, ¿sí?, n veces, ¿sí? ¿Está? O sea, veces haciendo referencia, en todo caso, a estas veces que está ahí, ¿no? Interesante, o sea, que toda vez que vos, en el enunciado, ¿sí?, de tu algoritmo, que tenés que resolver, de tu problema, perdón, al cual le tenés que hallar tu algoritmo, te dicen, se van a ingresar 20 datos. Ahí te están dando una buena información. Que esas sentencias que vos querés meter dentro del ciclo, se van a tener que ejecutar 20 veces. O sea, a priori te dicen la cantidad de veces que vos tenés que estar dentro del ciclo. Por ejemplo, qué sé yo, se ingresan, ¿sí?, 1000 facturas. ¿Ah? 1000 facturas. Bueno, listo.
¿Quién la va a ingresar? Bueno, un empleado, perfecto. ¿Cuántas va a ingresar? 1000. O sea, ya te dicen por el propio enunciado la cantidad de datos que se va a ingresar. Si ese es el caso, entonces, si ese es el caso, metemos un ciclo mientras, un contador menor, no menor igual, menor a la cantidad de veces que vos querés estar. Por supuesto, no me olvido del contador, ¿no? No me olvido del contador. Entonces esto es más que nada... Va a ser... Sí, esto entonces es más que nada como para hacer muchas veces algo, más que para contar una condición, o como para decir, bueno, mientras que pase esto, hagamos esto. Discúlpeme. Mire acá, mire este esquemita. A, B y el loop este. Cualquier ciclo cumple con eso que dijiste vos. El concepto es el mismo. Volver a ejecutar varias veces determinadas sentencias, ¿sí? Estar girando ahí. ¿Se entiende? Pero no es algo propio de este ciclo que justo estamos analizando ahora, sino que cualquiera de estos 3 ciclos, ¿sí? El concepto es el mismo. Volver a ejecutar, volver a ejecutar, volver a ejecutar, ¿sí? No es solamente del ciclamiento, ¿sí? En este caso, seguramente A, B y C son sentencias que yo las quería volver a ejecutar. Lo que pasa es que obviamente el contador queda embebido adentro del ciclo. Si el contador no estuviera, sería un ciclo infinito, ¿sí? Porque, bueno, si quieren ahora lo analizamos. Pero esto que está acá, muy importante, muy importante. Por las dudas, ¿sí? Ese contador que ponemos acá, ¿sí? ¿Lo ves? Ese contador es el que sí o sí tiene que estar incrementándose dentro del ciclo, ¿sí? Es decir, a lo que me refiero, ¿sí? No olvidar, ¿sí? El contador dentro del ciclo, para evitar un loop infinito, un ciclo infinito. No sirven para nada ese tipo de loops, ¿no? O sea, no sirve para nada para que esto se ejecute. O sea, es algún caso medio extraño, pero básicamente como que No. el código. Claro, salvo alguna aplicación muy rara, ¿viste? Alguna aplicación muy rara. Hago una aplicación que quiero que una vez que llegue al planeta Marte envíe de ahora en más siempre fotos a la Tierra. ¿Hasta cuándo? Hasta que se rompa. ¿Me entendés? Para algo así podría ser, donde una vez que vos lo disparás, perdés el control, ¿sí? Pero ahora estamos hablando de algo muy específico. Si no, hay que evitarlo, ya que habíamos dicho que una de las características del algoritmo era que tenía que ser finito, ¿o no, chicos? ¿Sí? O sea, por favor, evitando, ¿sí? ¿Va bien hasta ahí? ¿Y se puede dar un contador que en vez de sumar siempre uno, reste uno? Siempre y cuando me habían hecho esa pregunta la clase pasada. Y sí, habíamos dicho que sí. Como caso especial, ¿sí se puede? Claro, estamos aprendiendo a andar, estamos aprendiendo a manejar el auto, y vos ya querés meter cambios sin apretar el embriague, pará un poco. Lo querés poner 3000 vueltas y... Está bien, pero bueno, pará. Vamos a hacerlo andar si no lo hicimos andar a esto, ¿sí? Perdón, nos falta el pseudocódigo, disculpen, y el código. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vamos a aprovechar acá y vamos a ver el pseudocódigo, ¿sí? Entonces, el pseudocódigo, este rombo, cuando vos venís por acá arriba, te encontrás con este rombo. Ahí directamente ponemos mientras, bueno, la condición del mientras
hacer, y abajo y en forma prolija, estaría bueno el tabulado todas las sentencias que vos querés ejecutar. Por supuesto que ahí también está metido, obviamente, el contador, ¿no? Que es una operación matemática, bueno, supuestamente una flecha, contador más 1. En todo caso, si ustedes quieren, hagamos así para que te quede bien prolijo. La condición, si estoy hablando justo de ese diagrama, es contador menor a veces, ¿sí? Pero acordate, por favor, que en todo caso, esto que te puse acá es la condición del ciclo. Condición del ciclo. En este caso, que estamos hablando de ciclos controlados por contador, obviamente va a participar el contador menor a la cantidad de veces que vos querés estar, ¿sí? Después de la última sentencia, en este caso sería el contador, iría alineado acá el fin mientras. El fin mientras, y déjame acá, en el diagrama de flujo, ponerte una sentencia X de referencia para que esté fuera del ciclo, para que vos veas que esa sentencia X estaría en todo caso ahí abajo, ¿sí? Fácil, ¿sí? O no tanto, en todo caso memorizar un poco. El rombo es el mientras, ¿sí? El rombo ese, ¿está? El rombito lo vas a codificar con el mientras. Y este lugar, vamos a suponer este 90 grados que está retornando acá, ese lo vamos a codificar con fin mientras, fin-mientras. Todo lo que está dentro del ciclo, tabulado, ¿sí? Y uno debajo de otro. ¿Está bien? Por supuesto que estas sentencias A, B y C pueden ser de cualquier naturaleza, de la que ustedes conocen, pueden ser estructuras secuenciales, pueden ser bifurcaciones, pueden ser estructuras de casos. Es más, podría ser una de ellas, además, otro ciclo más. ¿Estamos de acuerdo? Acá A, B y C está puesto así en forma genérica. ¿Dudas con el pseudocódigo? Sí, una pregunta, no sé si no es tanto con el pseudocódigo, sino con el tipo de ciclo es siempre va a ser menor, ¿no? O sea, el contador menor o no. No siempre. Porque en realidad este ciclo mientras puede ser controlado de otras formas. Pero justo como para empezar a ordenar la cosa, ahora estamos viendo, como dice el título, ciclo mientras, ¿sí? Controlado por contador, ¿sí? ¿Cuándo voy a usar esta forma de control? ¿Sí? Cuando vos sepas a priori la cantidad de veces que querés ejecutar la sentencia. No siempre la naturaleza de los algoritmos a resolver, vos sabés a priori la cantidad de veces que querés ejecutar. Si yo te digo, mirá, quiero sumar, ¿sí? 20 números, o te digo otro enunciado, si ingresan 20 números, quiero sumarlos, entonces ya te estoy diciendo que ¿cuántos números ingreso? 20, lo estás leyendo en el enunciado. Ahora, si yo te digo otro tipo de enunciado, si ingresan números, ¿sí? Que vamos a sumar, y vos me decís, ¿pero cuántos números vas a ingresar? No lo sé. Eso lo va a decidir el usuario en su momento. Entonces ahí estamos hablando de otra forma de control. En este caso tan particular, vos sabés la cantidad de veces que querés ejecutar esa sentencia. Eso es fundamental, ¿sí? Eso es fundamental. O sea, ¿cuándo uso el ciclo mientras controlado con contador? Cuando vos sabés a priori la cantidad de veces que querés ejecutar determinada sentencia. Si vos no lo sabés de antemano, no podés aplicar este tipo de control de ciclo, ¿sí? Contador menor a veces, ¿no? Me refiero. Bien, perfecto. Gracias. Profe. ¿Sí? Acá en Pascal también está el break, ¿no? Para romper el ciclo. ¿Cómo? El break. No. ¿No está acá? No.
No, eso no se Te nombra. muteaste. No, No sé, no, no me fui. no, No quiero, no, me fui. No. ¿Recordá? No. Decite enojar. No. Ay, Dios. No te enojes, no te enojes. No, pero me saca de aquí. ¿En qué programas, Juan? No, yo en Python, Cable. pero me acordé de eso y pregunté, por preguntar. Sí, pero tu pregunta no es una pregunta de alguien que programó. Así que decime en qué lenguaje programaste o calla para siempre, o te anulo, te bloqueo para todo el año. Varias veces lo dije en Python. Pero yo que no tengo memoria, varias veces. ¿Cómo no te vas a acordar de los 120? Claro, no me acordé que. Claro. Pero ahora sabés que. ¿Se acuerdan ustedes que habíamos comentado que con las tres estructuras, ¿sí? Secuencial, selección y repetición, ustedes podían crear un algoritmo de cualquier programa propio? Pero para que eso sea factible, ¿sí? Los ciclos, habíamos dicho, para que eso sea posible tenía que ser un programa propio. Y el programa propio era un programa que tenía un único final, no podía tener varios finales. O sea, todo tenía que volver al tronco principal de ejecución de tu programa. Vos viste que las bifurcaciones, por ejemplo, cuando la estábamos analizando, siempre nosotros tratamos de unir el brazo del sí y el no. ¿Sí? No es que se abrían y se desparramaban y creaban dos finales por distintos lugares, no, siempre un único final. Y los ciclos, ¿sí? Y los ciclos también deberían poderse terminar con condiciones, ¿sí? Con condiciones de ciclo, como en este caso, no con una interrupción forzada, ¿sí? Como la que vos proponés. O sea, sí existe una forma, que yo no la pienso enseñar, pero no, si la usamos no vamos a poder demostrar eso, ¿no? Que consecuencial. Una blasfemia, ¿eh? Es como una blasfemia en el mundo de los programadores. ¿Cómo? Es como una blasfemia en el mundo de los programadores. Es un pecado. Por ahí, pues, de los programadores de mi época. Claro, depende qué programador. Capaz que ustedes, claro. Qué sé yo. Por ahí en electrónica se puede aplicar un poco más, o a veces cuando se hace muy complejo. Pero no, en realidad un algoritmo bien armado no debería necesitar en ningún momento de ese tipo de recursos. Claro. Ese tipo de recursos, en realidad, por ahí, no sé, para algunos lenguajes muy particulares que por ahí no tienen las herramientas o demás, o por ahí que no requieren de tener un control tan estricto, pero la verdad es que no deberían tener que necesitarlo en ningún momento para hacer ningún tipo de programa. Qué sé yo, el break ese. A ver, si estás adentro, claro, si estás adentro de un ciclo, si vos tenés un break en el medio es porque el ciclo hay algo en la condición que no estás terminando de controlar bien. Sí. Y de repente le metiste un break porque te cansaste y querías ir con otra cosa. Pero la verdad es que un ciclo bien armado no debería tener que necesitar nunca de ese tipo de recursos. Claro. Profe. Sí. ¿Hace cuántos años de programa? Como dicen, los de mi época. Y yo toda la vida. Oscar no sé. Pero Oscar fue docente mío cuando yo tenía ¿cuánto? 15. No, menos. Yo tenía, menos, 13 años. Yo creo que mi primer contacto con la programación fue en este año. Bastante. Pero claro, vos no sabés que, para serte sincero, estaba pensando, en ese año sí había algo parecido para romper ciclos, ¿me entendés?
por fuerza bruta, digamos, ¿sí? Con break. Pero bueno, no. Como dice Sí, Nico, si vos la bueno, pensás bien, lo podés evitar. claro. Sí, sí, O sí. por ahí tenés, qué sé yo, algún tipo de lenguaje que el go-to y ese tipo de cosas que directamente te mandan a determinada línea. Cosas que por ahí son recursos que nada, no deberían tener que necesitarse a esta altura del partido. Aparte, bueno, sí, los lenguajes fueron cambiando mucho, chicos. Nosotros decíamos en nuestra época, pero la verdad es que ya que yo te diga 10 años para atrás ya es un abismo en lo que es la programación y la metodología de programación. Pero lo que no cambia en general son las soluciones algorítmicas, es decir, los algoritmos, por ahí te cambian las herramientas en cómo lo aplicás, o por ahí te meten alguna sentencia nueva, pero después la base sigue siendo la misma. El contador es el contador en 1984 o ahora. Sí. No hay vuelta. Sí. Perfecto. Bueno, después nos hacemos una remerita así, que diga, break tachado en rojo, no break, o 1984, qué sé yo, así. Voy a poner un cartel ahí atrás, no break. Hay Octavio, abajo. Claro. Anotalo, me voy. Octavio Python, así no te olvidas. Octavio. Me sacó Octavio. Claro. Sí, Octavio. ¿Sí? Ahí está. Ahora sí me voy a acordar. Pero bueno. Ahora, Profe, vamos a hacerlo andar. La H va después de la T. ¿Cómo? A ver. La H va después de la T. Ah, sí. A ver. Bueno, tengo que confiar en vos, no voy a mirar. Ahí, ¿no? Sí, ahí. Lo bajé al final, Nico. ¿Cuál? El Python. No, el Q Python. Ah. Sí, anda bien. Sí. En el celu. Sí. Muy bien. Perfecto. Vamos a grabar. Vamos a hacerlo andar. Entonces, en Pascal, la cosa va a ser así. Pascal, el ciclo mientras, ¿no? Lo que pasa que vamos a analizarlo en dos etapas. Una vez que vos tenés el diagramita de flujo, la condición, ¿sí? La condición por el sí se ejecuta, pero tengo una sola sentencia. Y ahí ya reciclamos a la condición del ciclo. Y por el no, vamos a poner una sentencia X de referencia. Entonces, en este caso que tengo una sola sentencia, la cosa viene muy fácil, ¿sí? El rombo en sí, sería el while, la condición del ciclo, do, y podríamos trabajar acá al costado. No se acostumbra a trabajar por reglas del arte no obligatorias, que la sentencia que vos querés ejecutar esté abajo y en todo caso con un tabulado. Es decir, que la sentencia A estaría acá. La sentencia A en realidad, como toda sentencia, va a tener un punto y coma, pero el while termina también con un punto y coma. Y ya dijimos nosotros que dos puntos y coma ustedes lo pueden reemplazar por ¿cuántos? Por uno. Por un punto y coma. Por uno solo. Con lo cual, en realidad, esto nos quedaría while, la condición, do, la sentencia, y un único punto y coma. A lo que voy. El ciclo mientras, ¿sí? Está representada, arranca, donde vos acá en el diagrama tenés el rombo, y este retorno, digamos, vamos a suponer este codito de 90 grados que ahí estás levantando, estaría representado por ese punto y coma. Ahora,
Si tu ciclo mientras tiene la condición del ciclo, ¿sí? Y acá adentro tengo más de una acción, más de una sentencia, ¿qué se imaginan ustedes? ¿Qué va a pasar acá? Hay que usar el begin. Muy bien, ¿cómo se llamaba eso? ¿Usar una? Sentencia compuesta. Muy bien, ¿sí? Muy bien. O sea, si el día de mañana están estudiando un nuevo lenguaje de programación y el profesor está hablando del ciclo mientras y engancha más de una sentencia, vos le podés preguntar, ¿se trabaja con sentencia compuesta acá? A nivel código. Y por el no, bueno, vamos a poner acá una sentencia de referencia. A lo que voy, ¿sí? Cuando tenemos, ¿sí?, varias cosas, como en este caso, ¿sí?, vamos a tener que usar sentencia compuesta. Es decir, en este punto comenzaría tu sentencia compuesta y en este punto, después de la última, terminaría. Entonces, tendríamos el mientras, que sería este rombo, la condición. Hacemos, ¿sí? Loop. Si esto se cumple, entramos al ciclo y este lugar, ¿sí?, este lugar sería en todo caso el comienzo del ciclo y después sí vendría la sentencia A, punto y coma, la sentencia B, punto y coma, la sentencia C, punto y coma, y este punto, ¿lo ves ahí?, sería en todo caso el final de la sentencia compuesta. Es decir, a ver si sale, este punto sería el comienzo de la sentencia compuesta. Este punto sería el final de la sentencia compuesta y este lugar, el retorno, vamos a llamarle estos 90 grados, ese lugar sería el punto y coma, vamos a exagerarlo acá, el punto y coma, que estaría ahí. ¿Se entiende, chicos? Por supuesto que el rombo en sí, lo vas a codificar como con la sentencia while. ¿Va bien hasta ahí? Entonces, ¿preguntas? Me quedó colgada una pregunta, perdón. Sí. Un poquito con delay. Usted dijo que antes de la condición no se pueden poner una sentencia. No Mirá me en qué quedó... lugar. Fíjate vos, por las dudas lo aclaro. En este lugar, es muy chiquito, ¿lo ves? Ahí. Sí. Ahí no. Por supuesto que acá arriba sí. Acá arriba sí. Yo digo ahí, Okay. entre la flechita y donde arranca el rombo. Ok. O Porque sea que no tengo lugar acá para codificarlo, ¿me entendés? Acá dentro del código no hay una zona donde yo pueda enganchar. Si yo esa sentencia la pongo acá arriba, está fuera del ciclo. Si la pongo acá abajo, está dentro del ciclo. ¿Sí? Ah, está bien. Está bien. Yo pensé que cabía la posibilidad de que por error pudiera poner una... Pero entiendo. Está bien. Lamentablemente claro. no lo vas a poder hacer funcionar. Está bien. Quedó claro, gracias. Claro, porque en realidad no es una bifurcación, ¿viste? Es una forma de representar la condición del ciclo. Sí. ¿Perdón? La condición... Ah, muy bien, buenísimo, buenísimo.
La X, ¿ves? Que estaría acá, bueno, acá, si querés, vamos a ir completando desde arriba, que no la puse. La X esta que está fuera del ciclo estaría acá abajo, mirá. Ahí. Si vos querés, alineada con la W. Y acá pasaría lo mismo. Alineada con esta W, ahí estaría la acción X, fuera del ciclo. Fuera del ciclo. O sea, cuando esta condición vos subís y esta condición no se cumple, ¿sí? Pega este salto automáticamente y ejecuta lo que está debajo de este punto y coma. ¿Sí? ¿Está? Ahora, perdón, sí podemos codificar. ¿Se acuerdan? A ver, ¿dónde estaba? Campana Y, ¿se acuerdan de este? ¿Está acá? ¿Sí? Sí. Con Y. Bien, vamos a codificarlo. Esto estaría en la página 1. ¿Sí? Entonces, ponemos ejemplo de página 1. ¿Sí? Tendríamos, ¿sí? Program, ¿sí? Ciclo mientras controlado por contador 01. ¿No? Variables, una sola variable, era Y, ¿se acuerdan? Los contadores se acostumbran a declararlos con enteros, ¿sí? Podría ser real, sí, pero lo que en realidad no va a tener decimales. Comenzaríamos, ¿sí? Lo primero que teníamos era el ciclo mientras. Mientras Y era menor a 4. ¿Puede ser, chicos? ¿Qué teníamos que hacer? Teníamos que hacer 3 cosas, básicamente. Por lo tanto, sentencia compuesta, ¿o no? Teníamos que imprimir la palabra campana. Teníamos que imprimir la variable Y, ¿o no? ¿Puede ser? Sí. Y teníamos que incrementar en el contador, en 1. ¿Puede ser? Después cerraríamos la sentencia compuesta que abrimos ahí, ¿la ves? Vamos a ver así. Esta sentencia compuesta que arranqué acá, fíjate que la terminé ahí, ¿sí? Y el while terminaría en todo caso con un punto y coma. Vamos a exagerarlo a este punto y coma, ¿sí? Fuera del ciclo, imprimíamos UTN, ¿puede ser, chicos? Sí. Bien. Sí. Fuera del ciclo, ahí está. Y también creo. NN, UTN, entre apóstrofos, y write LN Y. Y acá terminaría, ¿o no? Octavio, ¿andás por ahí? Sí, sí. ¿Por qué no va a andar esto, Octavio? ¿Le falta un punto y coma abajo de campana? ¿A dónde? Abajo del write, o sea, después del write LNI. Muy bien, Octavio. Una Excelente. pregunta, profe. Sí, señor. ¿Se puede declarar la variable en la inicialización del while? ¿Viste que en algunos lenguajes se puede hacer? Pero Claro, qué cosa. vos decís esto que puse acá, o ponerle un valor. ¿Querés ponerle un valor? ¿Querés declararla como entera o que acá querés
No, ¿cómo que? A ver, ¿qué querés hacer? Declararla. Por ejemplo, en C++ se pone, no sé, while int i igual 0. Se declara en el loop. No, este es un lenguaje, Claro, como veíamos al principio claro. de la cruzada, que es un lenguaje fuertemente tipado, lo que hace dos cosas que son muy importantes. La primera es que la declaración de variables va en la sección de declaración de variables, var. Si vos querés usar una variable que no está declarada en la sección de variables, no la vas a poder utilizar. Y segundo, que el tipo de dato que le asignes a esa variable en la sección var no va a cambiar durante toda la vida del programa. ¿Está bien? Recordate eso, que son las dos características de este lenguaje de programación que es fuertemente tipado, como muchos otros que cuando son fuertemente tipados, en general no cambian estas condiciones. Sí, me cuesta porque siempre me olvido el punto y coma, ¿viste? En Python no tenés que poner nada y me lo reolvido siempre. Por eso les decimos que tengan cuidado los chicos que programan en otros lenguajes, que se empieza a complicar más que nada cuando uno trata de hacer o uno trata de aprenderlo en comparación a otro lenguaje. Porque cuando empezás a hacer ese juego, es un juego perverso, porque algunos lenguajes tienen, por ahí para dos lenguajes que vos estás comparando, en algunas cosas tienen similitudes y en otras no, y eso te puede llevar a un error después en el aprendizaje, ¿no? En que por ahí te quedaste con la idea de que sí estaba el punto y coma y después no estaba, o viceversa, por ejemplo. Y eso es lo más complicado de los chicos que ya vienen con algún conocimiento de programación. Sí. Igualmente, bueno, te va a pasar siempre con otros lenguajes, ¿no? No, sí, o siempre tenés un error, te olvidas una letrita o algo, siempre pasa. Y sí. Si no, si andaría igual, aunque te olvides una letra, estaríamos hablando de otra cosa. Lo haría cualquiera. Vayan probándolo, perdón, chicos, a ver cómo va. Profe, una consulta. Sí. Estaba mirando, viste, para estudiar para el parcial y no entendí algo de todos mis apuntes. Lo que había explicado Nico sobre lo de la ¿cómo se dice? Introducción a los tipos de datos, ¿puede ser? Puede ser. Sí. No entiendo la parte cuando es con signos, sin signos, si es positivo, negativo, falso, verdadero, eso no entendí. No sé cómo estudiarlo, por eso te preguntaba. Es para Nico la pregunta. Es para mí la pregunta. Claro. Sí. No sé si, ahí vamos a ir a un lugar bastante técnico que en realidad la idea sería poder mostrártelo. Lo ideal sería tener un pizarrón, pero no lo tengo. Porque estaba leyendo y no entendí mucho, que digamos, por eso. Es difícil por ahí, más que nada porque va muy a nivel de detalle, ¿sí? Pero vos pensá que cuando estamos hablando de tipos de datos que son con signo, es decir, consideran o permiten poner valores que sean tanto positivos como negativos. ¿Está bien? Sí. Uno de todos esos bloquecitos a los que le llamamos bits está destinado a dejar una marca para que, si querés, el lenguaje de programación sepa si es positivo o negativo el valor que está ahí adentro. Los tipos de datos que son sin signo... Perdón, Nico, un detalle, ¿sí? Porque lamentablemente, en este lugarcito que te dibujé acá, que es un bit, yo no puedo poner ahí positivo, ni tampoco puedo poner el signo negativo, ¿entendés? Sí, se veía como algo lleno, vamos a decir, como algo tapado. O lleno o vacío, o uno o cero. Cada uno de estos bloquecitos puede guardar o 1 o 0, pero si lo querés ver como lleno o vacío también, o como un valor. Sí, yo los veía cuando en mis apuntes los veía como lleno, vamos a decir, todo tapado. Está bien. Entonces vos fíjate, por ejemplo, si vos tenés que está lleno, es que todo lo que sigue a la derecha es un valor, conforma un valor que es positivo. ¿Sí? Y si está, perdóname, en realidad técnicamente es al revés, es que si está en 1 es negativo y si está 0 es positivo, ¿está bien? Pero más allá de eso, es que si vos tenés el primer bit, que sería el de la izquierda de todos,
ese, para un tipo de datos que considera el signo, ese va a ser el signo. Para los tipos de datos que no consideran signo, no puedo almacenarle un valor negativo. Por ejemplo, un tipo de dato tipo Word o un tipo de dato tipo Byte, le puedo poner solamente valores del orden positivos. ¿Por qué? Porque no le puedo indicar, no tengo ningún cuadradito para indicarle que el valor que está ahí adentro es positivo o es negativo. Entonces, por defecto es positivo. ¿Está bien? Listo, sí. Eso te permite técnicamente aprovechar ese cuadradito, ese bit, aprovecharlo para agrandar la capacidad en la cual yo puedo almacenar datos. Es decir, en vez de tener 7 bits como tengo en el short int, tengo 8 bits, entonces puedo aprovechar los 8 bits. ¿Está bien? Entonces, en vez de guardar determinada cantidad, en vez de guardar hasta 127, puedo guardar hasta 256 el número. ¿Sí? Pero eso es algo bastante más técnico. Lo que sí me interesa es que te quedes con que los tipos de datos, hay tipos de datos que permiten meter un valor negativo y tipos de datos que no. ¿Está bien? Esos Sí, son lo los... que supe diferenciar era que uno es con signo, otro sin signo, lo que también puede ser falso, verdadero, eso es lo que vi. Claro, lo que supe perfecto. interpretar, nada más. Perfecto, no, porque imagínate que en una clase de 1 hora esto es algo muy, muy técnico, que después seguramente lo vamos a seguir reforzando, pero listo. Es más que nada para que ustedes interpreten también cómo funciona a bajo nivel, ¿no? A bajo nivel nosotros tenemos unos y ceros que son con energía o sin energía, por decirlo muy burdamente, y eso es lo que a nosotros nos traduce a un número, o a un tipo de dato, o algo que nosotros podamos transformar en un dato. ¿Está bien? Quédate con eso, quédate con los tipos de datos, sí, quédate con los tipos de datos y quédate con cuáles son los que se pueden guardar positivos, negativos y demás. Y los máximos que podés guardar en cada uno. ¿Está bien? Sí. Listo, gracias. Me aclaraste la duda, gracias. Bueno, me alegro. Bien. ¿Cómo anduvo? Yo la probé, profe, y siguiendo. Bien, funciona. Muy bien. Excelente. Sí, profe, anda bien. Entonces, algo que hoy me olvidé de repasar fue el hecho de que habíamos dicho que cada vez que nosotros en un programa te pedíamos cantidades, cuántos, eso implicaba usar un contador. Y cada vez que te pedíamos sumatorias o total, implicaba en todo caso el uso de un acumulador. ¿Sí? Vamos a hacer un análisis. ¿Sí? Vamos a hacer otro ejemplo, pero ahora vamos a empezar a usar un acumulador. ¿Sí? Ejemplo, lo que quiero hacer es empezar a usar un acumulador. Vamos a suponer que se ingresan, ¿sí? Se ingresan 5 números. 5 números, por no decir 50, chicos. Es solamente para que la prueba de escritorio sea corta, ¿sí? Se ingresan 5 números, ¿sí? Hallar el total. Y mostrarlo por pantalla. Claro, mirándolo así al enunciado, si 5 números, podríamos declarar 5 variables, ¿no? B1, B2, B3, B4, B5, ingresamos las 5 variables, las sumamos y listo. Pero ¿qué pasaría si en vez de 5 dice 500 números? No puedo crear 500 variables. O sea, digo, si son 5 números, podríamos decir, bueno, ingresate B1, B2, B3, B4 y B5, ¿sí? Las ingresamos al teclado, después, ¿sí? En una variable S, ponele, me sumás B1 más B2 más B3 más B4 más B5,
y listo. En todo caso, después me mostrás ese y ya está. ¿Está? Se acabó, que ciclo ni ciclo. Pero ¿qué pasaría si en vez de 5 números son 50 números? ¿Sí? Ahí ya se te complica, no podés crear, ¿sí? Sí, podés, pero vas a estar 3 días tipeando 50 variables y a las 50 variables sumarlas después. Ahí justamente viene la aplicación y el uso de estos ciclos, ¿sí? A vos te dicen que el ciclo, a vos te dicen la cantidad de números, ¿sí? ¿Cuántos números se van a ingresar? Se van a ingresar 5 números. Bien, entonces ahí ya podríamos hacer uso de un ciclo mientras controlado por contador. Y como condición del ciclo, por lo que habíamos visto recién, contador para 5, entonces vos vas a estar 5 veces dentro del ciclo. ¿Qué vamos a hacer dentro de ese ciclo? ¿Sí? A ver, bueno, una variable vamos a declarar una variable para ingresar el número y algún contador vamos a declarar, bueno, y el nuevo elemento que quiero empezar a incorporar, que sí lo habíamos analizado conceptualmente, pero nunca lo habíamos aplicado, que era el acumulador. Variable de carga, una variable declarada para el contador y una variable, ¿sí?, cargada, declarada para el acumulador. Condición de nuestro ciclo mientras, ¿sí?, lo que vimos recién, ¿sí? Si yo quiero estar 5 veces en este ciclo, nuestro contador C menor en todo caso a 5. ¿Qué quiero hacer? Bueno, yo voy a incrementar el contador C en 1 para no olvidarlo. Sabemos que el contador tiene que estar dentro del ciclo para poder dar final. Y vamos a dar ingreso a la variable, ponerle que sea BN, y después a un acumulador, a nuestro acumulador ACU, vamos a incrementarlo con el valor de BN. ¿Sí? Después del acumulador, en todo caso, retornamos a la condición de nuestro ciclo mientras. ¿Sí? Cuando se rompa este ciclo, ahí vamos a mostrar nuestro acumulador, en todo caso, que nos dejaría mostrar, en todo caso, el total de números. Vamos a hacer el seguimiento. ¿Estamos de acuerdo? Perdón, que si acá tengo un ciclo mientras, si el ciclo mientras está controlado por un contador y el contador como condición dice contador menor a 5, entonces por acá, ¿sí?, voy a pasar 5 veces. ¿Sí? Justamente la cantidad de veces que corresponden a los 5 números que vamos a ingresar. Declaramos variables. Vamos a hacer el seguimiento. ¿Sí? Tenemos la variable BN, la variable C, y la variable A. Las 3 son numéricas, las 3 arrancan con un 0. Venimos a la condición de nuestro ciclo mientras. Ciclo mientras que nos dice como condición C menor a 5. C, ¿cuánto vale en RAM? Acá lo estás viendo, tiene un 0. ¿0 es menor a 5, sí o no? Punto. Sí. Sí. Así que entramos al ciclo. C que tiene un 0 más 1, 1, C pasa a tener un 1. Perfecto. Vamos a suponer que acá el usuario ingresa el número 10. ¿Sí? Le da un enter. Es decir, que ahí BN pasaría a tener un 10. ¿Está bien? Venimos, continúa. ACU, ¿cuánto tiene? 0. ¿Y BN cuánto tiene? 10. 0 más 10, 10. Ese 10 se lo transfiere a ACU. Es decir, que ACU pasa a tener un 10. Llegamos a este punto, retorna. Retorna a la condición. Vuelve a verificar. ¿C cuánto tiene ahora? Un 1. ¿1 es menor a 5? Sí, así que entramos nuevamente. C que tiene un 1, más 1, 2. Ese 2 se lo transfiere a C. Es decir, que C pasaría a tener ahora un 2. El usuario carga otro número. Poneme que ahora carga, qué sé yo, el número 5. ¿Sí? Y le da un enter. Es decir, que ahí
BN pierde este 10 para pasar a tener un 5. Viene el acumulador. ACU, ¿cuánto tiene en RAM? 10. ¿Y BN cuánto tiene? 5. 10 más 5, 15. Ese 15 se lo mandamos a ACU. Es decir, que ACU pasaría a tener en todo caso el 15. ¿Sí? Retorna. ¿C cuánto tiene? Un 2. 2 es menor a 5, sí, así que entramos nuevamente. C que tiene un 2 más 1, 3, y ese 3 lo transfiere a C, por lo tanto C pasaría a tener un 3. ¿Sí? Viene el usuario y carga acá, qué sé yo, el número 20. ¿Sí? Es decir, que ahora BN, ¿sí?, tiene un 20. Fíjate que en RAM, BN no se acuerda que tuvo un 0, un 10, un 5. Lo único que recuerda BN es que ahora tiene un 20. ¿Sí? ACU, ¿cuánto tiene? 15. BN, ¿cuánto tiene? 20. Ese 35, la sumatoria, se la transfiere a ACU. Es decir, que ACU pasaría a tener 35. Fíjate vos cómo nuestro acumulador sí va almacenando los números que vamos ingresando. ¿Sí? Retorna. ¿Sí cuánto tiene? 3. ¿3 es menor a 5? Sí, así que entramos. ¿Sí? 3 más 1, sé que vale un 3, más 1, 4. Ese 4 se lo transfiere a C. Es decir, que C pasaría a tener un 4. Ponele que ahora el usuario, qué sé yo, carga un 5. ¿Sí? Y le da un enter. ¿Sí? Es decir, que acá BN, que tenía un 20, pasa a tener un 5. Viene acá. ACU, ¿cuánto tiene? 35. 35 más BN. ¿Y BN cuánto tiene? 5. Ese 40 se lo transfiere a ACU. Es decir, que ACU pasaría a tener 40. ¿Sí? Viene por acá. Retorna. Retorna, ¿sé cuánto tiene? 4. ¿4 es menor a 5? Sí, así que volvemos a entrar. 4 más 1, porque C tiene un 4. 4 más 1, 5. C pasa a tener un 5. Es decir, que C pierde el 4 para pasar a tener un 5. Ponele que ahora el usuario acá en BN carga un 10. ¿Sí? Es decir, que acá carga un 10. Ahí. BN 10. ¿Sí? ACU, ¿cuánto tenía? 40. Más BN, que tiene un 10, 50. Ese 50, ¿a quién se lo doy? ACU. Es decir, que ACU pasaría a tener 50. Viene por acá arriba, viene por acá, viene por acá, viene por acá. ¿C cuánto tiene? 5. ¿5 es menor a 5? No, porque son iguales. Rompe el ciclo e imprime ACU. Es decir, que ACU, ¿sí?, lo que va a imprimir en este lugar, ¿qué número va a ser? 50, ¿o no? ¿Sí? ¿Está bien? Sí, sí. Fíjate un detalle. Si además nos hubiesen pedido hallar el promedio, ¿sí? Voy a poner otro color. Hallar el promedio. Después de todo, el promedio es la sumatoria dividido la cantidad. O sea que podríamos haber declarado acá, ¿sí?, una variable, ponerle pro, de promedio, ¿sí? Y cuando rompo el ciclo, además de imprimir, hago el cálculo entre qué cosa y qué cosa. ¿Quién tiene la sumatoria de los números que ingresé? Pregunto. ACU. Muy bien. Y si quiero dividir, si quiero calcular el promedio, tengo que dividir ACU por qué. Por 5, Por C. ¿no? Porque 5 son los números. ¿Y quién tiene 5? C. C. Muy bien. Es decir, que acumulador dividido contador me daría el promedio, ¿o no? ¿Sí? Y por supuesto, bueno, ya que estamos, vamos a imprimirlo el promedio. Fíjate vos, dos funciones que tiene Excel, que es el igual suma y el igual promedio, ¿lo tiene o no? Lo tendríamos en este algoritmo. ¿Sí? ¿Quedó claro? Entonces, ACU ¿cuánto vale? 50. C ¿cuánto vale? 5. 50 dividido 5, 10. Es decir, que PRO pasaría a tener un 10. Es decir, que cuando manda a imprimir PRO, ¿sí?, pasaría a tener un 10. Si lo queremos agregar acá en la listita, PRO siempre tuvo un 0. Y solamente pierde el 0 cuando se hace este cociente, ACU dividido C, que ahí pasa a tener en todo caso el 10, que es lo que imprime acá. ¿Preguntas?
¿Preguntas? No, profe. No, profe. Bueno, por hoy dejamos acá. Codifiquen este ejercicio, ¿sí? Perdón, lo que sí voy a anotar, ¿sí? Disculpen, supernota, lo que vimos recién. ¿Sí? Recuerden, cada vez que a vos te piden cantidad, es el uso de un contador. Cada vez que te piden totales o sumatorias, es el uso de un acumulador. Pero cada vez que te piden promedios, es el cociente entre el acumulador, entre un acumulador y un contador, ¿no? En forma genérica, digo. ¿Quedó, chicos? Bueno, el martes seguimos con todo esto, obviamente, ¿no? Traten de hacerlo, de codificarlo y hacerlo andar a este ejercicio y vemos, en todo caso, el martes cómo le fue. ¿Quedó? Una consulta, profe. Sí, perdón. ¿Conocen alguna página o algo donde haya algún reservorio de ejercicios para hacer lo que ya fuimos viendo? Porque por ahí me pasa que me gustaría tener ejercicios para ir practicando lo que ya vimos, como los que nos da usted, y para que me queden, para que me quede más fijo el código y no sé dónde buscar. Dale. Perfecto. Está bien. ¿No sabes que no? Hay, pero vamos a prepararte como un listado de ejercicios. No sé si les parece bien, chicos. Así tienen para practicar. A mí me parece bueno. Porque en internet hay, claro, pero yo no sé si los ejercicios que puede haber en internet por ahí están pensados para que ustedes usen otras herramientas que todavía no vimos. ¿Entendés? Claro, hay ejercicios, pero abarcan otras cosas. Claro, estructuras que por ahí todavía no vimos. Entonces, de hecho que hay ejercicios, pero lo lindo sería ejercicios hasta las estructuras que nosotros vimos, que en este caso sería ciclo mientras controlado por un contador. ¿Sí? Claro. Está bien. Pero si querés te doy uno ahora. Vamos a suponer, ¿sí? No es obligatorio, pero ¿sí? Se ingresan las edades se ingresan los datos de 20 alumnos. ¿Qué vamos a ingresar de cada alumno? ¿Sí? Edad, y sexo. El sexo lo vamos a ingresar con una H de hombre o una M de mujer. Entonces, necesito imprimir, ¿sí? Bueno, algo fácil, lo que vimos recién. Promedio de edad. Para que practiques lo de recién. Pero lo nuevo va a estar acá, en lo que viene. Cantidad de hombres ingresados y cantidad de mujeres ingresadas. Ahí está. Yo igualmente ahora ya se lo paso a Nico para que esté arriba, ¿sí? Y lo tenga. Vayan pensándolo.
¿sí? Tienen las herramientas como para poder hacerlo, ¿sí? ¿Quedó, chicos? Sí, gracias. Sí, profe. Sí, sí, gracias, profe. Gracias. Profe, muchas gracias. No.